Quise tocar con el arqueólogo que sabe muchísimo de historia, particularmente historia mexicana, Eduardo Matos Moctezuma, a propósito de algo que vale la pena que ustedes conozcan, porque se conserva un lingote, le decían tejo, no sé de dónde viene eso, de oro, con las alhajas, las narigueras, los aretes, los collares prehispánicos que fundían los españoles para llevárselos a la madre patria. Platícanos cómo era esto, por favor. Bueno, primero había una producción amplia también de uso de metales como el oro, la plata, el cobre, que se transformaban el oro, por ejemplo, en una serie de objetos, como tú has dicho, narigueras, cuentas de collar, etc. Y en el Templo Mayor, en algunas ofrendas se han encontrado algunos de estos objetos. Muy recientemente, en el proyecto Templo Mayor se encontró, por ejemplo, un lobo ataviado también, adornado pues con piezas de oro. ¿De qué? Un lobo, pues... Ah, lobo. Oí lomo de lomo. ¿de no, qué? pues... Un lobo. Un lobo. Un lobo. Y se han encontrado otras más, ¿no? Pero había pues toda una producción. Había minas, hombre. De esto, ¿no? Y los conquistadores al llegar saben que hay minas de plata o no sé qué, sí, en Tasco oro, y en Zacatecas y en distintas partes. Entonces, el hecho es que, digamos, estas piezas pues eran transformadas. Se han encontrado, además de esas, por ejemplo, otras más en varias excavaciones, pero hay una que se llama el tesoro del pescador, que se encontró en un galeón español que iba saliendo de Veracruz y se hundió, un naufragio, ahí hubo alguna tormenta, algo. Y entonces un pescador empezó a encontrar objetos de oro que sacaba y los llevaba a vender a un joyero, pero lo hallaron y lo detuvieron. Por principios de los 80. Sí. Y entonces lo detienen y demás, y eso se rescató, muchas de las piezas, ¿verdad? En fin, entonces, al momento de la conquista había ocurrido lo que se conoce como la matanza del Templo Mayor, que era en la fiesta de Toxcat, a Tezcatlipoca, era uno de los meses dedicado a Tezcatlipoca. Y entonces, en esa fiesta que los mexicas Tezcatlipoca, que era el dios de la guerra. No, ese era Huitzilopochtli. Ah, no, entonces... Sí. Tezcatlipoca era un dios también más general, daba fortuna, podía quitarla, en fin. El hecho es que en esa fiesta están celebrando, los españoles están en el Palacio de Axayaca y está la clase pudiente de los mexicas. Sí, claro, y están danzando a su dios, etc. Entonces Alvarado sale con sus fuerzas y empiezan a matar a todos los participantes y a arrebatarles las joyas, ¿no? Tengo entendido que para entonces Cortés había ido a Veracruz a Narváez a pelear con Pánfilo de Narváez, ¿no? Exactamente, correcto. Y se aprovecha Pedro de Alvarado. Sí, y entonces ocurre la matanza aquella, ¿verdad? Que no fue en el Templo Mayor, en realidad fue en el templo de Tezcatlipoca, que está a un lado. En fin, el hecho es que recuperan ahí muchas joyas y demás. Entonces, cuando vienen y ya están desesperados en la noche triste, que ya planean irse, relatan los cronistas, Bernal Díaz y demás, cómo empiezan a fundir muchas de estas joyas para poderlas hacer en especie de lingotes medio curvos, ¿verdad?, para poder escapar, ¿no? Acomodándoselos en el costillar. Claro, sí, entonces en el costillar. Abajo de las... Y entonces emprenden la salida en la noche triste, son descubiertos, son atacados por las fuerzas entonces ya de desde el agua. Van huyendo por la calzada de Tacuba, ¿no? La cual también tenía partes que se le podían quitar. Por cierto, a la calzada había partes como de puentes que se podían quitar y dejar aislados. Por eso ahí. Puente de Alvarado, que era uno de los puentes. Donde él salta y se salva y quién sabe qué. Pero el hecho es que entonces
a la altura de la Alameda, ¿verdad? Es en donde se pudo encontrar, en un rescate arqueológico, una de estas piezas con cierta forma curva, son casi 2 kilos de oro, que pesa 1,800 por ahí, ¿verdad? Y en la que todavía se le notan algunas, digamos, de las adornos que formaban parte de la pieza prehispánica, ¿no? Entonces, se recupera, actualmente se puede ver en el Museo de Antropología. Que es probablemente, según me contó este hombre cuando estaba comenzando las excavaciones en el Templo Mayor, me contaste que era probablemente el único tejo o lingote de esa naturaleza fabricado o fundido en las condiciones que ya narró, sí, que se conserva en el mundo. Pues sí, porque no se sabe de otro lugar donde esté ahí, donde se haya hecho esta... no, que se vea una especie como de bolillo, hagan de cuenta un bolillo delgado, pero que pesa casi 2 kilos, y cuando me lo mostró en el Museo de Sitio del Templo Mayor, después de ver algunas otras piezas, me dijiste, y no se me olvidará nunca, detente, oh mortal. Claro. Ahí tienes el tejo de oro. Ahí está. Y estaba atrás de un cristal, no me lo pude robar. No, y si lo hubieras hecho, te hubieras ido al bote. ¿Dónde está ahora esa pieza? En el Museo de Antropología. Ya Ahí no está. En el Museo de Sitio. Ya no. Fue un préstamo que nos hizo el entonces director del Museo de Antropología. Lo tuvimos allí un buen tiempo y ya después se lo regresamos al museo. Bueno, el caso es que eso fue rescatado en lo que habría sido el fondo del lago original que flanqueaba la calzada de Tacuba, sí, o de Tlacopan, ¿verdad? Sí. Por donde se supone que Cortés y su gente fueron huyendo hacia Azcapotzalco y terminan yéndose hasta Texcoco. A Tlaxcala llegan finalmente. Bueno, y luego a Texcoco y fabrican los bergantines, sí, claro, en que ya van, dirían, sí, ellos, a por ellos. Sí. Y viene, sí, sí, propiamente las batallas finales. Sí, sí, sí. ¿Y a Cuauhtémoc en dónde lo detienen? Lo detienen en Tlatelolco, en la laguna. Él, bueno, había resistido hasta el final, ¿verdad? Ya en ese momento ve que es inútil, ponen una canoa a sus familiares, las mujeres, van ahí, y se está tratando de ir y lo alcanza García Holguín, que era uno de los que iban los bergantines, y lo detienen y lo llevan ante Cortés. Y entonces aquí va a ocurrir algo muy interesante. El tlatoani quiere decir, viene del término tlatoa, que es palabra, es el que tiene el poder de la palabra, el poder. El que habla por todos. El que habla, ¿no? Entonces él, sin preámbulo, así nos lo relata Bernal Díaz, llega frente a Cortés y le dice, Señor, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y mis vasallos y ya no puedo más. Por lo tanto, por eso he sido traído ante tu poder y persona, y toma, por lo tanto, el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Cortés, bueno, lo que tú dijiste en alguno de los programas, eso lo dice en náhuatl, la Malinche del náhuatl lo traduce al maya, Jerónimo del maya al español, a Cortés. En esa triangulación se pierde la intención, a mi juicio, de lo que él quiere decir. Él no quiere decir toma el puñal y mátame luego con él, quiere decir sacrifícame, que es un concepto muy diferente. Para morir, digamos, de manera, claro, mística, heroica, divina. No, porque el guerrero, el destino del guerrero era morir en el sacrificio si era capturado. Entonces él quiere cumplir su ciclo como gran capitán del ejército mexica. Y entonces Cortés no entiende nada de esto, obviamente, lo abraza, lo perdona hasta que luego ya lo manda a matar, ¿no? ¿Y si le queman los pies? Bueno, según versión, por ejemplo, del Anónimo de Tlatelolco, que es un relato hecho por indígenas, sí Hay algo que relatan los informantes de Sahagún, que la frase es sobrecogedora. Le relatan, lo que nos hizo el dador de la vida en Tlatelolco, no podemos, digamos, asimilarlo, que es la matazón, ¿no? Sí. Sí. Bueno,
En el caso de la traducción de que habla Eduardo Matos Moctezuma, hay una variante en que Cortés dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Entonces la Malinche le dice algo a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar le dice, pues, que si quieres te da su tesoro, pero que no lo mates. Y entonces le van informando a Cortés y al final dicen que Cuauhtémoc, pues suelta la sopa, hombre. Y dice, pues está en tal parte, tal. ¿Qué dice? ¿Qué dice? La Malinche le dice a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar le dice a Cortés, que os vayáis al carajo. Y que se queda con la lana. Eduardo, han sido regocijantes estas conversaciones contigo. Yo te agradezco mucho y ojalá podamos en otras pláticas agotar los planteamientos para mí provocadores, incitadores que haces aquí en Mentiras y Verdades de la Arqueología y la Historia Mexicana, pero que platiquemos de otras muchas cosas, porque de aquí a 2021, que se conmemora la consumación de la conquista, fue ¿qué de agosto? 10 de agosto, ¿no? No, el 13 de agosto. Perdón, 13 de agosto, día de San Hipólito. Exactamente. Que en honor a ese día se levanta la iglesia de San Hipólito en Avenida Hidalgo y Reforma, ¿no? Sí, y ahí se donde ahora se adora a San Juditas Tadeo. ¿Ahí se hacía qué? Si mal no recuerdo, ahí era donde se hacía, cuando entraba un nuevo virrey, se hacía lo del pendón. Y algo así, toda una ceremonia. Estas, y el virrey que llegaba antes acampaba por allá, por donde está la Basílica de Guadalupe. Sí. En fin, Eduardo Matos Moctezuma, muchas gracias por estas conversaciones y te amuelas. De aquí al 2021 vamos a platicar de acuerdo, de vez en cuando. ¿Te parece? Claro que sí. Muchas gracias. A ti. Eduardo, descendiente del gran Tlatoani. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.